Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. La campaña electoral en Estados Unidos ya marcha a toda máquina. Los equipos de ambos candidatos han escogido sus líneas de ataque y están en ellas. Y bueno, en espera de los debates televisados, que serán 4 y comenzarán este mismo mes. Eso sí, habrá que esperar bastante hasta el día 29, no es el primero, y a los 3 restantes serán en octubre. El último, según he visto, creo que es el día 22 de octubre. Es decir, van a venir ya muy seguidos, uno cada semana. Bien, pues tanto Trump como Biden, que no se han visto las caras todavía, bueno, se las han visto en muchas ocasiones, pero no se las han visto en un debate, recorren el país tratando de rebañar hasta el último voto. El presidente trata de remarcar la bonanza económica de sus años de gobierno y la seguridad ciudadana en la calle, que al parecer pues se ha perdido, y a la vista está que en algunas ciudades sí que se ha perdido, y él promete que la va a recuperar. Bien, eso es la parte dura de su mensaje, y Biden por su parte está redoblando esfuerzos para hacer de estas elecciones un referéndum sobre la gestión presidencial de la pandemia y el descalabro económico que ha supuesto. Por detrás de los mensajes de campaña late el temor a la injerencia extranjera, como hace ya 4 años. En el Partido Demócrata se fijan en Rusia, como sucedió en las elecciones anteriores. Recordad la trama rusa que tanto dio que hablar. Bueno, que estuvo dando que hablar hasta el año pasado. Recordad aquello del informe Mueller y demás. Los republicanos miran más lejos, más allá de Moscú, y señalan a Pekín, a quien de manera más o menos velada, unas veces bastante menos velada que más, acusan de intrigar para que Biden se haga con la presidencia, o mejor dicho, para que Trump la pierda, y acabar así con un presidente que ha perjudicado mucho sus intereses. Lo segundo, lo de que ha perjudicado sus intereses, pues no hace falta ser muy sagaz, a la vista está que los ha perjudicado. Lo cierto es que todos quieren influir en las elecciones estadounidenses, más allá de los Estados Unidos, quiero decir, no solo Rusia y China, es decir, que el inquilino de la Casa Blanca sea más o menos afín a los propios intereses, es algo que cuenta bastante. El gobierno chino lleva 4 años en la diana y la administración Trump es la que más disgustos le ha dado a lo largo de los últimos años, así que motivos tienen para oponerse a él. Conforme se acercan las elecciones del próximo día 3 de noviembre, queda ya menos de 2 meses, 1 mes y 3 semanas, el temor a la injerencia extranjera crece en Estados Unidos. Al principio apenas había noticias y ahora la verdad es que ya puedo hasta coleccionarlas en mi carpeta de recortes. Hace 4 años la sintonía que sonaba ya en el mes de septiembre era muy parecida, aunque esa vez de lo que se hablaba básicamente era de Rusia. Rusia fue el gran protagonista de aquellas elecciones y de lo que vino después de las elecciones, y el asunto trajo cola, muchísima, durante y sobre todo, ya digo, después. Dio lugar a una investigación a cargo de un fiscal especial, Robert Mueller, que concluyó hace poco tiempo, concluyó pues en marzo de 2019, si mal no recuerdo, sí, era cosa de año y medio, una cosa así, con el informe que Mueller envió al fiscal general, a William Barr, poniendo ya la guinda final al caso. Este tema de la trama rusa, que en la Contracrónica se trató de manera más o menos detallada a lo largo de los últimos años. De hecho, creo recordar que en marzo de 2019 hice un programa sobre este tema, por si le queréis pegar una escuchada. Bien, pocas cosas yo creo que han hecho gastar tanta tinta y tanta saliva, porque esto evidentemente ha sido material para televisión y para radio durante de 2016 a 2019, no os quiero ni contar, como la injerencia rusa de las elecciones de 2016. Por repasarlo un poco, se acusaba que los rusos, Putin básicamente, más que los rusos, el gobierno ruso, había entregado a través de sus hackers y demás, había entregado para conseguir que Hillary Clinton, a quien consideraban muy dañina para los intereses del gobierno ruso, perdiese las elecciones. Es decir, que había sido una injerencia más dirigida a que perdiese uno de los candidatos que a que ganase el otro. En este caso podemos extenderlo, yo creo que a todas las elecciones. Un gobierno siempre tiene más interés en que en Estados Unidos no gobierne fulano, y ya el otro, mengano, pues le da un poco igual. La cuestión es sacar a fulano de ahí porque es el que nos está haciendo polvo. Volviendo sobre este tema de la trama rusa, al final no se quedó en nada. Mueller no encontró pruebas de que la campaña de Trump se conchavase con Moscú para perjudicar a Hillary Clinton,
y el asunto ya quedó ahí. Es decir, no es que quedase demostrado que no había sucedido, simplemente que no había pruebas para demostrar que había sucedido. No sé si me entendéis, fue una cosa de estas jurídicas que al final, pues claro, por falta de pruebas, aunque todo indicaba que efectivamente había habido cierta injerencia, no sabemos hasta qué punto eso llegó a influir en el resultado final. El hecho es que el papel de Trump en esa injerencia pues no se pudo demostrar y por lo tanto pues no pudo ir más allá por una cuestión elemental. Y además, en marzo de 2019, pues había pasado ya mucho tiempo desde las elecciones y no se quería remover más el asunto. Es decir, quedaban ya más cerca en marzo de 2019 las elecciones de este año que las anteriores. De cualquier manera, la trama rusa sigue viva, es decir, se sigue hablando, especialmente en los medios más cercanos al Partido Demócrata. Se pueden leer columnas de opinión y noticias y demás, en las que, pues de vez en cuando, ahora más evidentemente que hace 3 o 4 meses, surgen acusaciones por aquí y por allá de que Putin está operando de nuevo, otra vez, de manera subterránea, para promover en este caso la elección de Donald Trump. Pero claro, son eso mismo, son acusaciones, por lo general sin apoyo alguno, sin apoyo firme, con pruebas, quiero decir. ¿Que a Putin le interese que gane Trump? Pues es posible. Los demócratas la última vez no le sentaron muy bien a su gobierno, así que es previsible que si llega Biden, no lo olvidemos, fue el vicepresidente de Barack Obama, pues las cosas se pongan cuesta arriba para él. Así que no sabemos nada, si hay algo por detrás, es posible, no lo estoy negando en ningún momento, pero vamos, es probable incluso que Vladimir Putin pues prefiera, pues seguro que prefiera el despacho Oval a Trump que a Biden, pero vamos, eso por per se no demuestra nada. Yo creo que casi todos los líderes mundiales, la gran mayoría, prefieren a Biden que a Donald Trump. Trump no anda sobrado de amigos precisamente por el mundo. Bueno, más bien todo lo contrario. Aparte de los enemigos naturales de Estados Unidos, como, no sé, Irán, que da igual quién gobierne, el gobierno iraní siempre va a estar en contra de Estados Unidos, o Venezuela, un caso muy parecido, o Cuba, otro caso también muy parecido. En el caso de Cuba, como ya llegaron a un acuerdillo con Barack Obama ya por el año 2015, pues es posible que quieran es seguro que quiera que vuelvan los demócratas, pero vamos, sin demasiado amor. Pero aparte de estos, de los enemigos natos, es decir, del eje del mal que decía George Bush, en otros lugares del mundo se la tienen jurada a Donald Trump. Digo, lugares, importantes, no estoy hablando de países pequeñitos. El caso de la Unión Europea, pues la tienen enfilado a Donald Trump, tanto la propia Comisión Europea empezó por descontado, antes Juncker y ahora von der Leyen, y también los principales líderes europeos, exceptuando Boris Johnson, que ya tiene muy buena relación con Trump, pero el Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea, pero Angela Merkel no tiene muy buena relación con él, tampoco Macron, etc. Aparte de Bruselas, otro lugar donde se la tienen jurada es en Pekín. A ver, nada gustaría más a los líderes de la Unión Europea o de Pekín que la era Trump se acabase cuanto antes. Es decir, esto, dejarlo ya, bueno, ha sido un pequeño traspiés y ahora volvemos a lo que teníamos antes. Esto en el caso de la Unión Europea es clarísimo, no lo han dicho de una manera tan clara porque son muy diplomáticos, pero si en la Unión Europea están interesados de que Trump se vaya por el mismo lugar por el que vino, no digamos ya al régimen chino, que desde que Donald Trump pisó la Casa Blanca por primera vez, pues allá por el mes de enero del año 2017, se ha convertido en el villano número 1 para los Estados Unidos. Es decir, si de algo hemos hablado muchísimo, y recordad que este programa se inauguró poco antes de la presidencia de Donald Trump, empezó pues un año antes, justo menos de un año antes, y por lo tanto pues me ha permitido cubrir todo su mandato. No sabemos si será el primero, o el primero de 2 mandatos consecutivos, o el primero y último, pero vamos, que lo he cubierto bastante bien. A lo tonto, he ido siguiendo diariamente la política en Estados Unidos y eso me ha permitido llegar a las elecciones de este año con la cabeza llena de datos y de personajes y demás, cosa que no llegué tan preparado a las últimas elecciones. La cuestión es que he hecho muchísimos programas de China, ahí tenéis el archivo, y casi todos relacionados con la mala relación de Estados Unidos y China en los últimos años. Claro, que a China, que no deja de ser la segunda potencia mundial, es normal que le afecte quien se siente en el despacho Oval. Aunque no estuviese Trump, nunca hubiese existido. China posee una cantidad muy grande de deuda estadounidense, es el primer tenedor extranjero de deuda estadounidense,
pues tiene, me lo he apuntado por aquí, tiene algo más de 1 billón con B de dólares, es decir, más o menos el 5% de toda la deuda activa en este momento. Ya posteriormente viene Japón, que tiene casi lo mismo, pero bueno, tiene muchísimos títulos de deuda estadounidenses. Aparte de eso, Estados Unidos es el primer mercado de exportación para las empresas chinas. Aproximadamente el 20% de las exportaciones chinas van destinadas a Estados Unidos, y yo creo que ya solo por eso, por estos dos datos, tengo comprados un montón de bonos tuyos y además mis empresas esencialmente te exportan a ti, pues ya solo por eso están muy interesados en que el próximo presidente de Estados Unidos sea amigo de China, o por lo menos, como mínimo, no sea enemigo de China. No sé, Obama no es que fuese un gran amigo de China, pero tampoco era su enemigo. Lo mismo se podía decir de Bush o de Clinton. Bueno, Clinton era bastante pro-chino. De hecho, ha sido de los últimos presidentes de Estados Unidos el que más ha hecho por integrar a China en el concierto de las naciones, en el mercado mundial, etc. Pero bueno, los años de Bill Clinton quedan ya bastante lejos. Pero claro, también, aparte de estos intereses económicos perfectamente comprensibles, China tiene intereses políticos y tiene intereses geoestratégicos. El Partido Comunista no quiere, el Partido Comunista Chino, quiero decir, no quiere que nadie, absolutamente nadie, y mucho menos alguien que está a 10 o 15.000 kilómetros, cuestione su régimen y le ande poniéndole pegas y condenando ciertas cosas que hacen aquí o allá, en Hong Kong, o con los uigures, o con quien sea, o en el Tíbet, y que no sea una ONG pequeñita, o qué sé yo, Amnistía Internacional, no, que sea un gobierno. Y esto no quieren. Los gobiernos, además, como China es tan grande, se cuidan muy mucho de criticar los atropellos hacia los derechos humanos, bueno, las violaciones directas de los derechos humanos por parte del gobierno chino, la falta de democracia, de libertad de expresión, etcétera, etcétera. De ahí que, a pesar de que es una dictadura espantosa, vemos como en lugares que se precian de ser muy democráticos, léase el caso de los países europeos, cuando hablan de China lo hacen con la boquita muy pequeña y cuando hablan es de una manera apenas audible, porque no quieren complicar lo que realmente importa, que son las relaciones comerciales. Con Estados Unidos pasaba lo mismo hasta la llegada de Trump, que como emprendió ya en 2017 una campaña contra China, pues en esa campaña, que originalmente era de tipo comercial, ya ha metido en ese ómnibus, lo ha metido todo, también las críticas a estas violaciones de los derechos humanos. Esto el régimen chino, que le da mucho valor a la propaganda, pues es algo que no quiere saber, no quiere que le critiquen, punto, no hay mucho más. Tampoco quiere que le estorben en sus planes geoestratégicos, tanto en las aguas vecinas, como las del Mar de la China, como en sus grandes proyectos faraónicos en Eurasia, la nueva ruta de la seda, por ejemplo, o la manera en la que se está extendiendo en el continente africano. Todos estos grandes planes que habían ido pasando desapercibidos e incluso habían permitido al gobierno chino a sacar pecho y presumir, pues no quiere que se los pongan en cuestión. Así que esté Trump en la Casa Blanca es una mala noticia. Que siga 4 años más en la Casa Blanca es directamente una noticia pésima. De hecho, Trump no se ha escondido en ningún momento. Nada más llegar a la Casa Blanca, les declaró la guerra comercial. Eso sí, afortunadamente no fue de otro tipo. Subió aranceles, bueno, les ha hecho de todo. Subió los aranceles en varias ocasiones. Además, se machacó a Huawei. Recordemos, esto hace solo 2 años, la guerra establecida contra Huawei. Caray, que ordenó detener un juez estadounidense a la hija del dueño, recordadlo, en Canadá. Pidió a las empresas estadounidenses que se fuesen de allí, que se estableciesen en otro lado. No necesariamente en Estados Unidos, que se fuesen a Tailandia, que se fuesen a la India, que se fuesen a la Luna si era necesario, pero que saliesen de China cuanto antes. Algunas le han hecho caso y se han puesto a fabricar sus dispositivos, generalmente electrónicos, en otros países de Oriente. Luego ha apoyado a todos los que estaban a malas con Pekín, desde las Filipinas, de Rodrigo Duterte, hasta, por supuesto, y esto lo hemos visto este mismo año y el año pasado, a los rebeldes hongkoneses. En definitiva, que no hay que ser muy un gran observador para darse cuenta, para saber, vamos, que Donald Trump está siendo una auténtica pesadilla para el gobierno chino. Una piedra en el zapato, bueno, varias piedras en el zapato. Un encono, además, que ha aumentado incluso con la aparición del coronavirus a principios de este año, al coronavirus, el SARS-CoV-2, al que Donald Trump hace unos meses se refería como el virus chino.
recordémoslo, le quitó lo de corona por delante, que es la manera en la que se conoce en prácticamente todo el mundo. En España, los países de habla hispana menos, pero en otros directamente no ponen el virus. En Alemania, por ejemplo, hablan directamente del corona, como, claro, nosotros en español la palabra corona tiene un significado claro. En alemán no es así, de ahí que utilicen lo del corona, pero es sinónimo de virus. Pues ni corona ni gaitas, le llamó directamente virus chino. Claro, esto no podía pasar desapercibido en Pekín. Los chicos de Xi Jinping no se iban a quedar de brazos cruzados y de manera un tanto subterránea hacen lo posible por influir en Washington. Todo lo que pueden, haya campaña o no haya campaña electoral, tratando de contrarrestar las críticas hacia su gobierno y hacia las decisiones políticas de su gobierno. Esto era perfectamente previsible y si te pones enfrente a un paisito ridículo, pues las posibilidades que tiene de influir en tu política interior son pequeñas, porque el paisito en sí es ridículo. Pero claro, China no es ningún paisito ridículo, es un país muy grande y muy rico y que dispone además de los medios y del conocimiento para hacerte un buen roto. Hoy los grandes rotos se hacen a través de la red, no los tiempos de James Bond y los espionajes, los microfilms y todas estas cosas pues ya han pasado en buena medida y hoy estas cosas se hacen pues como las hacían los rusos, ¿no? Lo hacen a través de la red de redes. Al parecer circulan informes de inteligencia, que la mayor parte de ellos secretos, porque son eso mismo, informes de inteligencia, que señalan actividades de agentes chinos dentro de Estados Unidos. Esto, evidentemente, no tenemos la constancia documental, pero es perfectamente plausible que haya un montón de agentes chinos operando dentro de los Estados Unidos con unos fines muy concretos. Uno de esos informes sirvió para que hace 2 meses Trump ordenase el cierre del consulado chino en Houston. Esto sucedió en el mes de julio, es decir, hace bien poquito. Al parecer se llevaba a cabo espionaje digital allí dentro de ese consulado y luego la razón por la cual en definitiva lo terminaron cerrando por la vía de urgencia fue porque se dirigía desde Houston, desde ese consulado chino, una operación para identificar a cabecillas de las protestas de Black Lives Matter, que habían empezado poco antes, a finales de mayo, principios de junio. La idea que tenían era identificarlos, contactar a estos cabecillas y luego, a partir de ahí, si aceptaban, entrenarles en técnicas de contrainformación a través de la red. Básicamente decirles que si querían acabar con Donald Trump, esto de incendiar vehículos por la calle y apedrear escaparates y saquear las tiendas no era la mejor forma, que ellos conocían otras más refinadas, también un poco más aburridas, por qué no decirlo, menos intensivas en actividad física, pero muchísimo más efectivas. Bien, esta es la razón por la cual cerraron el consulado chino en Houston. La verdad es que esta no parece una mala técnica. Si tú quieres acabar con un gobierno, ir de frente, se te ve, te pueden eliminar con relativa facilidad y además quedas muy expuesto. Es decir, si detectas que en el interior de tu enemigo anidan cosas como tensiones raciales o problemas sociales que no están resueltos, puedes utilizar esas tensiones en su contra. Eso es lo que está haciendo el Partido Demócrata dentro de su propio país. Aunque bueno, como veíamos la semana pasada, se les ha ido un poquito de las manos y ahora están tratando de echar marcha atrás. Esto de cualquier modo no es nuevo. Es decir, no pensemos que han esperado hasta el mes de julio o el mes de agosto de 2020 para ponerse en marcha. En las elecciones de medio mandato, estas las midterms del año 2018, los chinos patrocinaron reportajes en la prensa de los estados agrarios del interior, los estados que viven de la agricultura, el breadbasket que llaman allí en Estados Unidos, la cesta del pan, son los estados más interesados en la exportación o de los más interesados en la exportación. Estados Unidos tiene unas llanuras muy fértiles y bien regadas en el centro del país, miles y miles de kilómetros cuadrados que dan de comer a Estados Unidos y a un montón de países más, producen un poco de todo y sus exportaciones son muy altas. De ahí que estos granjeros que cultivan grandes espacios de manera intensiva y tienen una productividad altísima, pues son los primeros interesados en que la política comercial de Estados Unidos sea benigna para ellos, es decir, que los aranceles sean bajos o inexistentes porque así podrán dar salida a su producción. Bueno, pues estos reportajes que se publicaron entonces, ya hablo de 2018, iban destinados a socavar las políticas proteccionistas de Donald Trump. Claro, eso estuvo muy a la vista. Se podía ver claramente quién estaba interesado, es decir, quién puede estar interesado en que Estados Unidos exporte o tenga más facilidades para exportar.
pues los que quieren exportar mucho a los Estados Unidos, es decir, los países, no voy a decir que viven, pero que tienen a Estados Unidos como uno de sus principales clientes o su principal cliente. Esto, ya digo, queda a la vista y es relativamente fácil de detectar. No tienes más que señalar con el dedo el reportaje y decir, bueno, ¿y esto quién lo está promoviendo? ¿Quién lo está pagando? A través de las redes sociales se puede tirar la piedra y esconder la mano. Se puede hacer de manera mucho más sofisticada y además se puede hacer mucho más daño. Y ahí los chinos son unos alumnos aventajados de los rusos. Poseen redes de spam político que organizan campañas puntuales de desinformación. Y claro, ya se sabe cómo son las redes sociales y lo efectivas que pueden llegar a ser. Se cuelan directamente en nuestro teléfono móvil a través de aplicaciones en las que mucha gente pasa el día con la cabeza pegada, léase Facebook o Twitter o incluso WhatsApp. Una consultora de redes muy famosa en Estados Unidos llamada Gráfica no con F y con C, como lo escribiríamos en castellano, sino con PH y con K. La podéis buscar, su dirección web es gráfica, con PH ya sabéis, gráfica.com. Tiene este procedimiento de infiltración e intoxicación informativa bastante estudiado. El mes pasado publicó un informe muy interesante. Bueno, os dejo el informe en el PDF, del informe, os lo tengo aquí delante. No es muy largo, además viene bastante bien ilustrado. Tiene exactamente 32 páginas, quitando la portada y la contraportada. Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. Está en inglés, por supuesto, en la descripción del programa. Bien, pues en este informe se señala una de estas redes, que tiene un nombre, la verdad, propio de una película de espionaje, se llama Spamouflage Dragon, como responsable de elaborar y distribuir vídeos, unos vídeos al parecer no muy bien hechos, a través de YouTube y de Twitter, mediante cuentas creadas en estas redes sociales mediante técnicas de inteligencia artificial, es decir, cuentas bot, estas que se llaman, ¿no? Bien, pues al parecer hacían estos vídeos y los distribuían de manera masiva. Vídeos en los que, por supuesto, pues se atacaba a la administración Trump. Gráfica hace un retrato de cómo funciona en este informe, cómo funciona la red a la perfección. Si le echáis un vistazo lo entenderéis a la primera. Además el informe está bastante bien redactado. Bien, pues ha detectado que esta red debutó, no ahora, no este verano. Esta red debutó hace cosa de un año con el estallido de las protestas en Hong Kong. Recordadlo, en el verano de 2019. A principio, evidentemente para defender al gobierno chino. A principios de 2020 cambiaron el tema y se pusieron a defender la gestión de la pandemia por parte de los chinos, de Xi Jinping, justo en el momento en el que todo el mundo acusaba al régimen chino de haber ocultado durante 2 meses la existencia de la enfermedad y de no estar dando toda la información sobre su origen y sobre su extensión. Esto lo pudimos ver y lo padecimos a lo largo de los meses de enero y febrero. Bueno, hasta que ya la tuvimos aquí, evidentemente, pues ya no nos podían ocultar nada. Hace unos meses cambiaron de tema y entraron en la campaña electoral de Estados Unidos, coincidiendo con el final de las primarias. Bien, este tipo de campañas de desinformación masiva no son fáciles de detectar cuando hay tanto ruido ambiente. No sabes muy bien de dónde ha salido ese vídeo y por qué se está distribuyendo a esa velocidad. Y sobre todo cuesta mucho detectar el origen. Si alguien pone una campaña de publicidad en un periódico, sabes quién ha pagado esa campaña, porque no tienes más que pedirle al periódico que te dé la factura. Pero en el caso de una campaña de estas por internet es mucho más complicado. Pero vamos, que el gobierno chino en este aspecto tampoco se esconde demasiado, ¿eh? Entre 2016 y 2020, Xi Jinping y las publicaciones controladas por él, por el Estado chino, como China Daily, por ejemplo, han gastado más de 11 millones de dólares en publicidad e inclusión de encartes y suplementos en la prensa estadounidense. A modo de comparación, esto para que lo pongamos en perspectiva, se estima que el gobierno ruso dedicó unos 200.000 dólares a poner anuncios en Facebook contra Hillary Clinton durante la campaña electoral de 2016. Estos tipos han gastado ya 11 millones de dólares. Claro, esto, no sé, por ponerle un refrán, yo creo que el refrán este de unos llevan la fama y otros cardan la lana, encaja como un guante aquí. Mientras todos miran hacia Rusia, los que han convertido estas elecciones en una cuestión de Estado son los jefes del Partido Comunista Chino.
La verdad es que les va mucho en ello, por lo que mantendrán el esfuerzo hasta el último minuto. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Luis, que vuelve sobre el tema este del negacionismo. Hola Fernando, te envío este mensaje por el tema este que sacaste el otro día de las manifestaciones en Berlín. Bueno, en primer lugar quería decir que yo no soy de las personas que niega la existencia del virus, de la posible peligrosidad y de que no hay que investigar para una vacuna. Para mí todo eso los que dicen todo eso son magufos. Pero en España se ha producido, en mi opinión, algo bastante grave. Y es que periodistas han querido... periodistas y políticos en febrero redujeron el problema. Mira, yo vivo en Italia, recuerdo que vivo en Bolonia. Recuerdo que justo antes del cierre total de toda Italia, se nos rodeó a la provincia de Bolonia porque todas las provincias de alrededor había infectados en grandes cantidades ya. Justo una semana antes o unos días antes, recuerdo haber llamado a mi familia para decirles que buscaran lo antes posible mascarillas y a poder ser de las FFP2. Se lo dije con tiempo, entre otras cosas, porque en España no había todavía llegado ese número de infecciones que hubo después. Pero también porque trabajaba en ese momento en el sector farmacéutico, vamos, en farmacias. Porque yo estaba viendo en ese momento que habían desaparecido todas las mascarillas que había. Pero lo peor de todo es que gente de conocidos míos que se lo tomaron a broma, porque no solamente se lo dijo a mi familia, que se lo tomaron en serio, buscaron sus mascarillas y todo, pero conocidos míos se los tomaron a broma y entre otras cosas lo tomaron a broma porque se fiaban de la televisión. Durante esas semanas recuerdo ver vídeos de Lorenzo Milá diciendo que no era necesaria la mascarilla. Vídeos de Susana Griso diciendo que había que ir a la manifestación. Vídeos de Antonio Maestre, vídeos no, Twitter, trinos del señor Antonio Maestre diciendo que era más peligroso, que era más probable que te atropellara un camión. Vídeos del señor Nacho Escolar en los cuales decía que era solamente una gripe y que no pasaba nada. Vídeos donde Wyoming se reía del tema. Vídeos donde Risto Mejide se reía del tema. ¿Quiénes son más magufos? ¿Los de ahora o los de febrero? ¿Quiénes son los que produjeron que hubiera un gran número de magufos? En mi opinión, todos esos periodistas. Todos esos periodistas que son unos arribistas y han lamido culos a todos nuestros políticos. Porque se sabe que es por política. Yo no he visto que hayan pedido perdón la gente de Neutral, Ana Pastor, entre otros, por dar información falsa. No he visto que haya pedido perdón el señor Lorenzo Milá. Que, por cierto, voy a decir una cosa. Su hermana, Mercedes Milá, se creyó lo que dijo el señor Lorenzo Milá y se vino para Italia. Y después estuvo llorando estuvo llorando porque la dejaron tirada en el aeropuerto. ¿Qué cojones es esto? Siento decir las palabrotas, pero ¿qué es esto? O sea, ahora están llamando magufos, despreciables a estas gentes que están yendo a las manifestaciones. Por favor, quienes han alimentado estas manifestaciones, quienes más han alimentado estas manifestaciones son esas personas que hicieron aquello, no otros. Que, por cierto, han cambiado de chaqueta. Han cambiado de chaqueta porque saben que se les podría venir encima una multitud de denuncias. No he visto que hayan pedido perdón. Ni Julia Otero, ni nadie. Al menos los otros, los magufos de este verano, no eran más que, en el fondo, 4 gatos que no les sigue nadie.
En cambio, los otros, sí. Es vergonzoso que toda esa gente no haya pedido perdón. Y va siendo hora. Porque mucha gente se fue a esas manifestaciones y se contagió. Y se llevó la enfermedad a sus familias. Aquí cuando hubo la manifestación en Italia, que se canceló, se hizo otra cosa. Era ponerse una chorrada de color rosa en las ventanas, porque se sabía que se iba a infectar la gente. Yo no me he chupado 2 semanas para que te llegue 2 semanas más de encierro para que un imbécil como Lorenzo Milá te envíe un mensaje que no te pongas la mascarilla. En cierta manera, el karma con su hermana ha sido lo mejor. O sea, que se haya quedado encerrado en el aeropuerto por creerse al estúpido de su hermano. Estoy esperando que pida perdón. Yo he tenido suerte que no he tenido ningún infectado cerca de mí. Pero ¿y quién no ha podido tenerlo? Un familiar muerto, por culpa de estos imbéciles. Y otra cosa digo, otro de los problemas de que haya magufos ahora es por el gobierno. El gobierno es culpable también de no decir todas las cosas. Es decir, no hizo nada, dejó hacer, y ahora se está pasando de frenada. Se cargó la economía en un momento y se la está volviendo a cargar. Porque al menos aquí en Italia yo empiezo a ver atascos de gente que va a trabajar. Y sé de gente que está volviendo a trabajar sin problemas. A pesar de la crisis que nos vamos a comer. Y no sé, es algo que quiero oír, el perdón, que pidan perdón todas esas personas. Y son tan magufos ellos como los del verano. Y lo siento por haberme excedido en minutos, pero no podía resumirlo. Un saludo a todos y sigue dándolo duro. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, Luis, en España el tema este se ha politizado desde el principio, desde que empezó. A finales de febrero, principios de marzo, la izquierda mediática estaba diciendo que esto era una exageración, que no había que preocuparse, que se trataba de una simple gripe. Vamos, no me invento nada, está todo... Hay tweets, hay vídeos, hay programas de radio, hay artículos de prensa al respecto, hay una cantidad de archivo para poder hacer un libro. Bueno, que bastaba con lavarse las manos. Y esto ya en la parte final, solo. En definitiva, que se podía celebrar sin ningún riesgo, con muy poco riesgo, la manifestación del 8 de marzo, que se podía hacer sin problemas. El día 15 de ese mes, el gobierno decretó la cuarentena obligatoria, en casa, un confinamiento en toda regla, y así estuvimos casi 3 meses. Entonces se pasó al extremo opuesto, ya está. Y toda precaución era poca. El espectáculo, como bien has comentado con detalle, fue lamentable y llevan meses tratando de hacérselo perdonar y sobre todo de que no nos olvidemos del tema de que aquí no ha pasado nada. En febrero, la verdad es que no sabíamos mucho de esta enfermedad. Eso es lo cierto, lo poco que nos había llegado de China, no teníamos mucha constancia de hasta qué punto era contagiosa y de la mortalidad real que tenía. Lo poco que sabíamos era lo que nos estaban contando los chinos y claro, yo lo pensé en aquel entonces, yo tengo un programa diario, yo tengo que hablar de estas cosas y me senté en más de una ocasión a pensar cómo enfocaba este asunto en el mes de febrero. Yo pensé que lo mejor era mantenerse a la espera y ser prudente, es decir, asumir que no se sabe algo básico, no lo sé, y tomar precauciones, pero en ningún momento servir de altavoz a intereses políticos concretos. En la contra creo que hice, 4 o 5 programas sobre el coronavirus desde que supimos su aparición en China hasta el confinamiento. Creo que hice 2 o 3 en febrero y otros 2 en el mes de marzo, ya antes del confinamiento estoy hablando. Ahí está en el archivo, yo no borro nada. Me limité a trabajar con lo que se sabía y mantener la cabeza fría, sin caer en el alarmismo, que me parece una irresponsabilidad, pero tampoco en el exceso de confianza. Pero claro, digamos que yo lo tengo más fácil, porque yo no sirvo a los intereses de ningún partido político y puedo permitírmelo. Ni Antonio Maestre, ni Ignacio Escolar, ni Lorenzo Milá pueden decir lo mismo. Los dos primeros, si por algo se han caracterizado a lo largo de su carrera, ha sido por el activismo político desaforado, cuando no directamente julianismo, a favor de un par de partidos políticos bien conocidos por todos. Bien, vamos ahora con Luciano, que es venezolano y tiene una pregunta sobre el exilio de los, el exilio de los venezolanos, la diáspora de los venezolanos por el mundo. Te hago esta pregunta tomando en cuenta la situación actual de mi país, Venezuela.
Me gustaría consultarte si tienes algún ejemplo en la historia de comunidades que hayan tenido que organizarse fuera de sus fronteras para recuperar su territorio original, sin contar con ningún apoyo político dentro del propio país, más que de los mismos ciudadanos deseosos de un verdadero cambio. Te hago la pregunta porque ante la realidad de una oposición dividida entre cómplices en la práctica y por omisión, sin ninguna propuesta concreta y sin ningún liderazgo emergente, pienso que la única salida para nuestro problema pasa por organizarnos como diáspora, fortalecernos económicamente y conseguir un apoyo belicista real que nos permita enfrentar a estas mafias que tienen el poder en Venezuela. Pero no sé si existe algún método legal que permita a una hipotética organización como esta recibir apoyo directo, o al menos de las naciones fronterizas y parte de la comunidad internacional. Bueno, te mando un saludo y muchas gracias por tu programa, Fernando. Bueno, Luciano, casos hay, unos cuantos, además, de grandes exilios. Lo que no hay es un caso tan numeroso, yo creo. Los que, exceptando quizá el cubano, que también es muy numeroso, los exiliados republicanos españoles tras la guerra civil se vieron en una situación similar, aunque la mayor parte regresaron al cabo de unos pocos años, quedando fuera un grupo de exiliados permanentes que tampoco se llevaban muy bien entre ellos, ¿eh? Algo parecido sucedió en Chile, los años de Pinochet. Los exiliados chilenos, muchos de ellos comunistas, se fueron al otro lado del telón de acero, se establecieron en la Suecia de Olof Palme. No sé, quizá el caso más similar, el más parecido de todos, si echamos un vistazo al último siglo, yo creo que es el del exilio cubano, que ya son varias generaciones. Aunque ahí, claro, la dictadura no tolera ningún tipo de oposición, ni siquiera la domesticada, lo que hace del exilio venezolano algo realmente único. Yo la verdad es que, Luciano, no es por ser pesimista, que si escuchas este programa sabrás que no lo soy, pero vamos, todo indica que tardaréis en recuperar vuestro país, porque hoy por hoy absolutamente todo conspira contra ello. La ventana de oportunidad que se abrió hace 3 años, pues la verdad es que se está cerrando ya. Bien, seguimos con Francisco, que me pide que vuelva a las esencias. Hola Fernando, te mando este mensaje para decirte que gracias a tus vídeos en internet, algunos para el Club de los Viernes, otros para el Instituto Juan de Mariana, y los artículos que han escrito en prensa, que he leído más a posterior, porque primero me llegaron esos vídeos desde YouTube. Tú para mí eres una brújula en el liberalismo que me hizo cambiar desde la socialdemocracia en general al liberalismo. Y veo que de un tiempo a esta parte quizás estás abandonando un poco esa labor didáctica que también se te ha dado y que a muchos nos ha acercado al liberalismo, sin ser, como tú bien dices, un mesías liberal o un cura de estos liberal, pero desde un punto de vista muy histórico, lo cual lo considero valiosísimo, y sin ser un radical. Entonces, te quería mandar este mensaje animándote a que, por favor, no abandones esa labor didáctica de las ideas de la libertad, aunque algunas experiencias te hayan sido negativas con otros tipos de dogmáticos en este tema. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por todo lo que haces. Y me he leído hace poco tu libro de los crímenes del comunismo y me ha encantado, me ha encantado. Venga, un saludo. Bueno, Francisco, pero es que yo no tengo voluntad de apóstol. A ver, Dios no me llamó por ese camino. Mis ideas las defiendo y las argumento siempre, en toda circunstancia, cuando me interpelan con ello. Pero vamos, siempre y allá donde tengo oportunidad de hacerlo, ¿eh? Yo no, si tengo 4 en contra, no tengo ningún problema. Y si tengo 27 en contra, mejor todavía. A mí me encanta que me lleven la contraria. Pero claro, yo no vivo de mis ideas, ni quiero vivir de ellas. Sé que los hay, que se han especializado en eso. Es lo que yo di en llamar hace unos años el liberalismo S.A. Pero vamos, yo no formo ni aspiro a formar parte de él. A mí defender las ideas liberales me ha costado dinero, me han costado amistades, algún que otro empleo y más de un disgusto. Así que desde hace años las defiendo a mi manera y siempre como entretenimiento, pero jamás como oficio. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los problemillas o los problemones que tiene Boris Johnson con esta tempestad que se le ha formado en torno a la parte final del Brexit
y la crisis que puede devastar buena parte del empleo en el Reino Unido. El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea es un problema sin solución posible que ha de ir convirtiéndose en un asunto molesto para los comunitarios y fastidiado para los británicos, pero en todo caso un asunto antiguo y arrumbado. Mientras se llega a ese estado de cosas y nos vamos adaptando todos, Boris trata de que el fiasco que el Brexit supone para los británicos se perciba como una maldad extranjera y no como el resultado de la torpeza y la mala fe de los políticos británicos, el supremacismo de gran parte de la sociedad británica y la falta de capacidad de negociación del gobierno británico. En todo caso, los británicos van a estar aviados gracias al Brexit indefinidamente y doblemente aviados gracias a la COVID por una larga temporada. Y Boris no lo puede evitar. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, ya terminamos el programa de hoy. Mañana, que será miércoles, habrá más Contracrónica. Estaré aquí para comentarla en persona y espero encontraros al otro lado del micrófono. Hasta mañana, amigos.